Vamos a leer una vez más el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1, dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 19. Dice: Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Sí, hasta el versículo 19 he leído. En esta palabra nosotros podemos observar dos tipos de caminos para los israelitas, ¿no? El tema de hoy, el tema de la transmisión de hoy es la bendición y maldición. Entonces hoy día vamos a analizar cuáles son las condiciones que debería tener, en este caso, un hombre de Israel para recibir la bendición de Dios y qué condición debería tener para recibir la maldición de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros leemos acá detalladamente, podemos comprender una cosa. Dice acá: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, en esta palabra está escrito que si una persona puede poner por obra, dice, y guardar todos los mandamientos de Jehová, entonces recibirá todas las bendiciones en su vida. Es correcto, ¿no? Entonces, al leer esta palabra, todo el mundo, cuando lee estos versículos, puede pensar: entonces, ¿qué más da? Vamos a esforzarnos para poder vivir una vida justa, una vida santa. Si nosotros procuramos hacer lo bueno, si tratamos de hacer el bien, creo que nosotros podremos recibir la bendición de Dios, ¿no? Si nosotros intentamos y tratamos, entonces creo que podremos ver estas bendiciones de Dios, ¿sí? Por ejemplo, una persona cuando se compra un vehículo, ¿en qué piensa, no? Piensa en qué lugar puede viajar, a qué lugar puede visitar, ¿no? Piensa cuánto tiempo voy a ahorrarme para poder ir a tal lugar, a cierto lugar. Solamente enfoca en las cosas positivas, ¿no? En las cosas buenas. Pero no se pone a pensar, por ejemplo, que si en el caso que yendo por la autopista, por la carretera, llegase a tener algún tipo de accidente o, digamos, otra persona va por el costado, le choca, nunca las personas, ¿no?, se ponen a analizar el ángulo negativo de la situación, sino que cuando alguien tiene algo o digamos, vive en este mundo recibiendo algún tipo de beneficio, piensa que todas las cosas siempre podrán andar bien. Pero a veces cuando uno maneja el vehículo, no solamente ocurren cosas buenas, sino a veces ocurren cosas trágicas, ¿no? Tragedias. Entonces en la mañana nomás yo estaba mirando la noticia y un auto que estaba yendo en el sur, estaba viajando una familia, y luego, ¿qué pasó? Un camión, dice que su carga no se desprendió y luego esta carga dio contra el vehículo. Entre 7 personas, 6 personas han muerto, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Esta familia, aunque el padre, digamos, estaba manejando bien, estaba llevando bien el volante, y también estaban yendo o estaban viajando para pasar un tiempo agradable. Pero ¿qué pasó? De repente ocurrió una tragedia, ¿no? O sea, un camión, una parte del camión
le ha chocado al vehículo y así murieron muchas personas, ¿no? Es una tragedia sin duda, ¿no? Pero ninguna persona cuando maneja un vehículo se imagina que podrían ocurrir estas cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros en la Biblia vemos que Dios ofrece la bendición para la vida de las personas, entonces nosotros podemos sentir, si en el caso que yo cumplo, si yo hago bien, si yo respeto la ley, entonces recibiré muchas bendiciones del Señor. Así llega a pensar, ¿no? Pero no se pone a pensar si en el caso que yo no cumpla la ley, si en el caso que yo no pueda respetar los mandamientos de Dios, si en el caso que yo no pueda cumplir la ley de Dios, entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, desde el versículo 15 está apareciendo la respuesta, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, lo que está diciendo acá es que si una persona no puede cumplir todos los mandamientos de Jehová, ¿qué es lo que le alcanzará? Dice que le alcanzarán las maldiciones. Entonces, entre los israelitas, si ellos pudieran pensar con sabiduría, si ellos podrían pensar con sensatez, ellos podrían llegar a conocer que realmente ellos no pueden cumplir la ley de Dios. Entonces, digamos que aunque aparentemente está apareciendo el camino de bendición y el camino de maldición, pero finalmente el camino que se queda, el único camino que queda trazado es el camino de maldición. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando menciona sobre este tema, él dice, ¿no?, que todas las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice que existe la bendición, existe la maldición, ¿no? Pero según la palabra del apóstol Pablo, cuando él se da cuenta, ¿no?, de la imposibilidad del hombre de poder cumplir la ley de Dios, él entiende que ante la ley queda un solo camino para los hombres. ¿Qué camino es? Es el camino de la maldición. Entonces, ¿qué implica el camino de la maldición? Dice, maldito serás tú en la ciudad. Entonces alguien dice, no, bueno, en la ciudad me va a ir mal, por lo tanto voy a vivir al campo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Y maldito en el campo, ¿no? Aunque esté en la ciudad, aunque esté en el campo, no puede escaparse de esta maldición. ¿Cuándo? Cuando no puede cumplir todos los mandamientos y los estatutos de Dios. ¿Qué otra cosa dice? Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. O sea que toda la vida de tal persona va a estar rodeada de ¿qué cosa? De la maldición. ¿Por qué? Porque esa persona no fue capaz de cumplir todos los mandamientos de Jehová. Es así, ¿no? Entonces, esta bendición que aparece en los primeros versículos, del versículo 1 al 14, esta bendición es una bendición, o sea, aparente, pero en realidad es un espejismo, porque nunca llegará. No existe ninguna persona que, cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, pueda llegar a obtener la bendición del Señor. Ni siquiera Moisés, ¿no? Ni siquiera Moisés, que fue el precursor, a quien Dios ha dado la ley, a quien Dios ha dado los mandamientos en el monte Sinaí, ni siquiera él pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, otras personas, ¿cómo pueden llegar a concebir que ellos cumplirán la ley de Jehová, la ley de Dios? Entonces, aunque existe el camino de bendición y maldición, pero delante de la ley, el único camino que está trazado realmente es el camino de la maldición. O sea, en otro sentido, ¿no? Aunque la Biblia dice que si tú cumples los mandamientos recibirán bendición, en realidad no existe el ser humano que por las obras de la ley pueda ser justificado, pueda ser bendecido delante de Dios. Veamos acá. El libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 20 vamos a buscar. Dice así.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya según la palabra de Dios, dice que los seres humanos no tienen la facultad, no reúnen las condiciones para cumplir los mandamientos de Jehová. Entonces, si alguien quiere empeñarse a cumplir la ley de Dios, aunque se esfuerza mucho, aunque procura bastante, pero según esta palabra dice que ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué significa ser justificado? O sea, ser hallado justo delante de Dios. Para ser hallado justo delante de Dios, la persona, ¿qué es lo que debería hacer? Debería cumplir todos los mandamientos de Jehová. Pero ¿qué pasa si incumple o si falla en uno? ¿Qué pasa si una persona falla en un mandamiento? No estoy hablando de que falle en 3 ni 4, sino en uno. Vamos a ver la Biblia, ¿no? Otra vez. Vamos a ver el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. El versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. Ya dice que si guarda toda la ley, pero solamente incumple en un punto, ofende la ley, se hace culpable, dice, de todo. O sea, no está diciendo que incumple toda la ley, no está diciendo que adulteró, mató, o robó, codició y tuvo en vano el nombre de Dios, no cumplió el día de reposo, hizo ídolos. No es que ha hecho todo mal, no es que todos los mandamientos los ha incumplido, sino que solamente con un punto en el que transgreda la ley, dice que ya se hace culpable de todos, ¿no? Entonces, si en un punto ofende la ley, se hace culpable de todos los, o sea, como si fuera transgresor de todos los mandamientos. Entonces, imagínense, ¿no? Ya digamos que una persona nunca mató, nunca robó, nunca adulteró. Pero digamos que esta persona un día estaba pasando por fuera de un almacén o de un restaurante, mejor dicho, un restaurante, y cuando iba caminando fuera del restaurante, de repente vio una comida exquisita, pero en su bolsillo, ¿qué es lo que hay? No hay ni un peso, no hay ninguna moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Esta persona desde su corazón tiene codicia, ¿no? Hacia la comida. Oh, tanto yo quisiera comer ese pastel de choclo, o tanto yo quisiera comer esa hamburguesa. En su corazón anhela comer, anhela poder y disfrutar de esa comida. Entonces, desde su corazón siente codicia, porque si yo tuviese dinero podría comprarlo, pero como no tiene, entonces no puede comprar ese producto, ¿no? Entonces, de la misma manera, el ser humano, por mucho que se esfuerza para cumplir los mandamientos de Dios, en él sí o sí surgirá en algún momento la codicia hacia algo, ¿no? Hacia algún producto, hacia alguna comida, hacia una mujer, hacia el hombre, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, sí o sí en el corazón de los seres humanos se manifiestan los deseos pecaminosos. Sí o sí en el corazón de las personas se manifiestan los deseos del pecado. Entonces, ¿cómo una persona, un ser humano, puede pretender recibir la bendición de Dios a través del cumplimiento de la ley? Entre las personas que viven en este mundo, ¿quién puede realmente cumplir la ley? ¿Quién entre las personas que viven en esta tierra puede cumplir 100% los mandamientos de Dios? Según mi opinión, según la Escritura, dice que no existe ni una persona que puede cumplir la ley de Dios y cumpliéndola recibir bendiciones del Señor. Por lo tanto, la bendición que aparece en Deuteronomio capítulo 28 es una bendición aparente, ¿no? O sea, para el hombre es una bendición inalcanzable. El ser humano no es quien puede cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, si nosotros evaluamos nuestro proceder, nuestras características, no tenemos la condición para ser benditos delante del Señor. Es correcto, ¿no? Pero vamos a ver una palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo
disculpe, Romanos capítulo 4, el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Según el rey David, dijo que la bienaventuranza ¿a quién corresponde? A las personas a las que Dios atribuye justicia sin obras, dice. O sea, Dios dice que esta persona, aunque no ha hecho el bien, aunque no ha cumplido la ley de Dios, pero le atribuye justicia, dice. O sea, le dice que Él es justo, que no tiene pecado, porque luego dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que sus pecados, sus iniquidades son perdonadas. ¿No es así? Entonces, no es lo mismo decir que nuestras iniquidades fueron perdonadas porque hemos cometido pecados, que decir que nosotros, esforzándonos cumpliendo la ley, no hemos cometido pecados. Es diferente, ¿no? Entonces, la ley que propone el libro de Deuteronomio capítulo 28, para recibir la bendición de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Debe guardar y poner por obra todos sus mandamientos. En otras palabras, no debería pecar. No debería cometer transgresiones, no debería cometer iniquidades, no debería pecar. ¿No es así? Si en el caso que esta persona llega a pecar, en ese momento perderá esta bendición, perderá la bendición de Dios. Pero de manera diferente, ¿no? Si esta persona puede mantenerse digno, se puede mantener limpio durante toda su vida sin cometer pecado, entonces esta persona, digamos que será bendecida por Dios. Pero en la práctica, ¿no? De la vida nuestra, en nuestra vida o en la vida de ustedes, ¿quién no comete pecados? ¿Qué persona está viviendo sin cometer pecados? ¿Qué persona está viviendo sin hacer lo malo? Todos los seres humanos, aunque sea algo mínimo, han cometido pecados. ¿No es así? No hay nadie en este mundo que pueda decir que yo nunca he pecado. ¿No es así? Todas las personas han cometido pecados en este mundo. Por lo tanto, no hay nadie que pueda recibir la bendición por medio del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el rey David sugiere otra manera. Bienaventurado, nos dice, bienaventurado, es decir, que alguien recibirá bendición. ¿Cómo? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, esta palabra, no solamente está hablando del varón, ¿no? O sea, hablando del varón como el hombre, sino que bienaventurado todas las personas que, habiendo recibido, ¿qué cosa? El perdón de sus pecados, no son inculpados de pecado. El Señor no inculpa de pecado. Entonces, estas personas no es que no han cometido pecado, en realidad lo cometieron, por eso dice, ¿a quién dice? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, de que cometieron. O sea, han transgredido la ley. No han respetado los mandamientos, han hecho lo malo delante de Dios. Pero acá dice que estos pecados fueron perdonados. ¿No es así? Por eso dice, y cuyos pecados son cubiertos, cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, no es que existe una persona en esta tierra, en este mundo, que no cometa pecados. Todas las personas cometen pecados, cometen transgresiones, hacen lo malo. Pero, ¿cuál viene a ser la bienaventuranza? El ser perdonado de los pecados. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué persona debe ser perdonada de los pecados? Una persona que ha cometido pecado, una persona que cometió pecado. O sea, si una persona dice, no, yo no tengo pecado, yo nunca cometí pecado, yo siempre he sido buena persona, entonces, ¿de qué se puede perdonar a tal persona?
No se puede perdonar a uno que no pecó, ¿no? Sino que en su vida, como se manifestaron los pecados, puede recibir el perdón del pecado. Si ustedes tienen una deuda y alguien perdona su deuda, entonces ustedes pueden decir que fueron perdonados de su deuda. Pero si ustedes nunca tuvieron deuda, nunca debieron dinero a nadie, entonces ¿de qué serán perdonados? Por eso la Biblia nos aclara. Primero nos dice que cumpliendo la ley, alguien recibirá bendición. Pero si no la cumple, recibe maldición. Pero luego nos dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Qué significa esto? Que no existe persona en esta tierra que haya cumplido la ley a cabalidad, ¿no? Que haya cumplido toda la ley de Dios. Entonces, como no existe esta persona, pero sí existen los que han pecado, tiene que existir una manera de recibir bendición de Dios. ¿Y cómo es esa manera? Es habiendo pecado, habiendo transgredido la ley, pero recibiendo el perdón de sus pecados. Vamos a ver una vez más, ¿no? Acá en el versículo 9 del libro de Romanos capítulo 4, versículo 9 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Se refiere, ¿no?, a la genealogía de los judíos, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, cuando Abraham fue justificado, él no había sido circuncidado aún. Por lo tanto, él era incircunciso, ¿no? Entonces, esta regla de la bienaventuranza del hombre que es perdonado su pecado, no solamente aplica para los judíos, sino también para los gentiles, ¿no? O sea, nosotros. Nosotros somos considerados como gentiles, porque no somos judíos. Nuestra sangre no viene de la sangre judía. Es correcto, ¿no? No pertenecemos a la familia judía, del judaísmo, sino que somos gentiles. Entonces acá dice: ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces Abraham, cuando recibió la justicia de Dios, él todavía no había sido circuncidado como los judíos, sino que era incircunciso. En ese momento él pudo obtener la justicia de Dios por la fe. Entonces, de la misma manera, la bendición de Dios no se alcanza por medio de las obras, no se alcanza por medio de lo que nosotros hacemos, sino que la bendición de Dios se alcanza cuando recibimos el perdón del pecado que hemos cometido. ¿Me comprenden? La bendición de Dios se recibe cuando una persona no es inculpada de pecado, no porque no lo haya hecho, sino que porque cuando cometió su pecado fue perdonado de sus pecados. Esto es la bendición. La bendición de Dios es ser perdonado del pecado. No es haber respetado la ley, no es haber cumplido la ley a cabalidad. Al contrario, nosotros hemos pecado, pero Dios nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cómo se logró eso? Eso se ha logrado por medio de la obra de Jesucristo. Vamos a ver un versículo más y vamos a terminar. Vamos a ver el libro de Colosenses. Colosenses, vamos a buscar. El capítulo 2, el versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿cómo el Señor perdonó nuestros pecados? Acá dice que perdonó todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Ya todos los mandamientos que a nosotros nos dicen que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos hecho lo malo, que hemos cometido maldades en nuestra vida. ¿Cómo finalmente se puede anular esto? ¿Cómo se puede quitar de en medio? Es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el perdón del pecado del que habla, en este caso el rey David, se refiere, ¿no? Se refiere al perdón que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que se obtiene el perdón del pecado. Por eso, en otras palabras, la bendición de Dios viene por el perdón del pecado. Entonces, el perdón del pecado, ¿cómo se logra? ¿Haciendo buenas obras? No, sino que es por medio del sacrificio. Entonces, la bendición de Dios nunca ustedes lograrán obtener por las obras de la ley, sino que despojándose de sus obras, dejando de lado lo que ustedes han creído hasta hoy, lo que han considerado como hacer el bien, dejándolo de lado, creyendo en la obra redentora de Jesucristo, ustedes podrán ser perdonados de sus pecados. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Así es, ¿no? Entonces, si ustedes conocieran, ¿no?, cómo era que el pecado se quitaba en la antigüedad, entonces ustedes podrán con detalle conocer acerca de cómo se efectúa el perdón del pecado y cómo Dios preparó esta redención, este perdón para todos nosotros. Entonces, en el próximo live vamos a estar compartiendo acerca de cómo se limpiaba los pecados en el Antiguo Testamento, ¿no?, o en la antigüedad. Cómo los israelitas cuando pecaban, ellos podían limpiar sus pecados. ¿Sí? De esa manera entonces quedará más claro de qué manera Dios preparó el perdón del pecado para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes también. ¿Cómo Dios había preparado este perdón? Entonces podremos ver con más claridad. El día de hoy, hasta aquí vamos a compartir. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido un estudio más. Es el sexto estudio bíblico. Estamos muy agradecidos al Señor porque en cada momento nos permite compartir la palabra de Dios. Espero que todos los oyentes, escuchando, no solamente puedan oír con sus oídos, sino también hasta sus corazones. Espero que pueda penetrar esta palabra, Señor. Espero que pueda llegar con fuerza y que también en sus corazones llegue la fe realmente. No es que por cumplir la ley las personas reciben la bendición, sino que esto viene a través del perdón de los pecados. Todas las personas recibiendo el perdón de sus pecados, espero que sean personas que se conviertan en cristianos, en personas que sirvan al Señor. Le agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.